Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Willington Ortiz y soy ingeniero especialista en TICS en educación. Hoy vamos a hablarles acerca de los números reales, que es el tema 3 del curso Cálculo Diferencial. Vamos con un poco de historia. Los conjuntos numéricos son los elementos iniciales con los cuales a lo largo de la historia se ha hecho en matemáticas. El primer conjunto numérico que resultó fue el conjunto de los números naturales y resultó de la necesidad del ser humano para poder contar cosas. Los tipos de conjuntos numéricos son el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números reales y el conjunto de los números complejos. Cada número que pertenece a un conjunto de estos puede tener una expresión decimal. En este caso, una expresión decimal es una característica de los elementos de los conjuntos que nombramos anteriormente. Y es que para cada uno de ellos se puede encontrar una expresión decimal y a este conjunto se le conoce como el conjunto de los números irracionales. En este caso tenemos una tabla que nos describe este proceso. Hablamos por ejemplo de los números racionales, que van a ser los números enteros, decimales exactos, decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos, y los irracionales, que serían los decimales no periódicos. En la parte derecha de la tabla les damos un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, los números reales están compuestos tanto de los números racionales como de los números irracionales. A esta unión es lo que nosotros conocemos como números reales. Debemos tener en cuenta entonces que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros y a su vez el conjunto de los números enteros es un subconjunto de los números racionales, y la unión de estos se le conoce como números reales. Las características de los números reales son: primero, a cada punto sobre la recta le corresponde un número real y viceversa. Esto significa que a cada punto que contenga la recta le corresponde un único número real, y a su vez a cada número real le corresponde un único punto sobre la recta. Segunda, en la recta numérica, si se comparan dos números reales cualesquiera, aquel que está más a la izquierda es menor que aquel que está más a la derecha. Tercero, R es un conjunto ordenado. Eso significa que cada número sobre la recta real tiene su posición. Cuarto, es posible mostrar que la recta no contiene ningún agujero. Esto significa que a cada punto que le corresponda en la recta, pues le va a corresponder un único número, no hay huecos dentro de la recta numérica. Las desigualdades en los números reales. Una desigualdad es una expresión de la forma a menor que b, a mayor que b, a menor igual que b o a mayor igual que b, donde a y b pertenecen al conjunto de los números reales. Por ejemplo, a puede tomar el número 2 y b puede tomar el número 3. Vamos con las propiedades de las desigualdades en los reales. Por ejemplo, tenemos la propiedad 1. La propiedad 1 me dice que si yo tengo dos números, A y B, y si A es menor que B, y a ambos lados de la desigualdad sumo un número, en este caso un número C, la desigualdad se me mantiene. Por ejemplo, si 3 es menor que 4, y yo le sumo a ambos lados de la desigualdad el 5, la desigualdad debe mantenerse. En este caso me daría que 3 más 5 es 8 y 4 más 5 es 9 y por tanto 8 debe ser menor que 9. La otra propiedad me dice que si yo tengo A menor que B, ¿cierto? Y B menor que C, A debe ser menor que C. En este caso, un ejemplo claro sería, si A es 3, B es 4, entonces 3 es menor que 4 y C vale 5 y 4 es menor que 5, por tanto concluyo de que 3 es menor que 5, ¿vale? La otra propiedad me dice que si A es menor que B y C es positivo, o sea, C es un número mayor que 0, entonces la desigualdad también se mantiene al realizar la operación de multiplicación. La otra propiedad me dice que si A es menor que B y C es menor que 0, o sea, C es un número negativo, esa desigualdad no se mantiene al hacer la multiplicación. Quiere decir que si hacemos esta multiplicación por un número negativo, en este caso C, pues entonces la desigualdad debe cambiar, y si la desigualdad es menor debe pasar a mayor, y si es mayor debe pasar a menor. La otra característica me dice que si A es mayor que B y B es mayor que 0, o
en su defecto 0 es mayor que A y A es mayor que B, entonces si ponemos el fraccionario 1 sobre A, siempre debe ser menor que 1 sobre B. Intervalos. Un intervalo es un subconjunto no vacío de los números reales. A continuación mostramos algunos de ellos. Primero, tenemos el intervalo abierto. El intervalo abierto es el intervalo que no toma los valores extremos. En este caso no tomamos ni el valor de A ni el valor de B. Tenemos los intervalos abierto a la izquierda y abierto a la derecha. Los intervalos abiertos a la derecha no toman el valor extremo de la derecha, pero sí toman el valor extremo a la izquierda. Para denotarlos colocamos un corchete en el lado izquierdo y un paréntesis en el lado derecho. El corchete significa que sí tomamos el valor extremo y el paréntesis significa que no tomamos el valor izquierdo. Así sucesivamente con el intervalo abierto a la izquierda. Tenemos también intervalos cerrados. Los intervalos cerrados son los intervalos que sí toman los valores extremos. Se toman los valores tanto de A como de B. También tenemos intervalos infinitos. Los intervalos infinitos se llaman infinitos porque ellos no terminan. Empiezan en un punto, pero tienden hacia el infinito, tanto positivo como hacia el infinito negativo. Pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Teniendo en cuenta que el infinito, al no conocer el número, pues siempre debemos colocarlo como abierto, ¿sí? El otro extremo sí puede ser abierto o cerrado. Los intervalos, al ser conjuntos o al ser un subconjunto de los números reales, pues entonces entre ellos, entre esos intervalos, se pueden realizar todas las operaciones que se podían realizar en conjuntos. En este caso podemos hacer operaciones de unión, podemos hacer operaciones de intersección, podemos hacer operaciones de diferencia y podemos hacer operaciones de diferencia simétrica. Entonces en este caso damos un ejemplo. Por ejemplo, si A es el conjunto formado por los elementos menos 4 hasta más 3 y B está conformado por los elementos desde menos 2 hasta más 6, podemos hacer por ejemplo la intersección entre estos dos conjuntos. En este caso la intersección entre los dos conjuntos sería desde menos 2 hasta más 3 porque serían los elementos comunes a los dos conjuntos. La unión de los dos conjuntos sería desde menos 4 hasta más 6 porque sería la unión de todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Y la diferencia simétrica serían los elementos que pertenecen al conjunto A pero no al conjunto B, y en este caso estaría conformado por los elementos que van desde menos 4 hasta menos 2. Les dejamos un ejemplo que vamos a solucionar en el siguiente video, que va a tratar sobre ejemplos de toda la temática de números complejos. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que este tema haya sido de su agrado.